Dicen que la música sana, pero también puede dejar cicatrices. Si alguna vez has sentido el poder de Bronco, sabes de lo que hablo. Ramiro Delgado, con ese acordeón que parecía respirar su propia alma, cargaba sueños más grandes que los estadios. Pero detrás de las luces brillantes y el éxito arrollador de esta banda icónica, hay una historia tejida con traición, luchas financieras y secretos enterrados desde hace mucho tiempo. Ramiro Delgado finalmente ha decidido hablar, y lo que comparte te hará ver la historia de Bronco bajo una luz completamente nueva. Ramiro Delgado, nacido en 1955 en Apodaca, Nuevo León, nunca vio la música como un camino seguro hacia la prosperidad. Sus padres no podían imaginar que su hijo, que solo estaba fascinado por la magia del acordeón, algún día se convertiría en parte de un fenómeno musical. Pero Ramiro tenía fuego en su interior. Practicaba durante horas interminables, negándose a aceptar la idea de que la música solo era un pasatiempo. Dio todo por ese acordeón: disciplina, alma, alegría y, a veces, hasta lágrimas. Su misión era modernizar el sonido del instrumento, y en Bronco encontró el escenario perfecto para hacer realidad ese sueño. Sus intrincados arreglos de acordeón, fusionados con acordes y ritmos pop modernos, ayudaron a crear un nuevo lenguaje musical, un sonido que se sentía tan fresco como el mañana, pero que aún estaba profundamente arraigado en la tierra de Nuevo León. Si sabes algo sobre Bronco, sabes que nunca fueron solo una banda, sino un símbolo, una revolución musical que tomó las raíces crudas y orgullosas de la música norteña y las mezcló con una sensibilidad pop fresca, creando un sonido que resonó a lo largo de México y mucho más allá de sus fronteras. En los años 80, cuando la música regional mexicana aún era vista por algunos como para los pueblos, Bronco rompió ese estereotipo. José Guadalupe Esparza, con una voz tan áspera y sincera como las llanuras del norte, unió fuerzas con Ramiro Delgado, cuyo acordeón prácticamente hablaba su propio lenguaje, junto con el bajo constante y enérgico de Javier Villarreal y los ritmos inconfundibles de Choche Villarreal en la batería. Estos 4 hombres llevaron las esperanzas de innumerables personas de clase trabajadora sobre sus hombros y las convirtieron en himnos. Comenzaron humildemente, tocando en bailes en pueblos polvorientos, en ferias locales, en pequeños patios de bares, donde a veces no los pagaban con dinero, sino con tacos y refrescos calientes, luchando por cubrir el costo de la gasolina de los viejos camiones que los llevaban de un concierto a otro. Pero su sonido era tan innegable, tan vibrante y auténtico, que pronto el boca a boca hizo su magia. El público se enamoró de la forma en que Bronco tomaba la tradición y la vestía con algo audaz y moderno. Sus letras hablaban de desamor, de supervivencia, de amor ordinario, de esperanzas que no querían morir. La manera en que Ramiro hacía cantar al acordeón, casi como una segunda voz en el grupo, fue inolvidable, y se convirtió en el corazón distintivo de la música de Bronco. No pasó mucho tiempo antes de que su suerte cambiara. De esos pequeños salones de baile, comenzaron a tocar ante multitudes de miles, luego decenas de miles, hasta que estadios llenos de gente coreaban cada palabra junto a ellos. Canciones como Sergio el Bailador y Que no quede huella siguen, décadas después, siendo lo suficientemente poderosas como para hacer que personas de todas las edades se levanten de sus asientos. Estas no fueron solo éxitos. Fueron himnos de identidad, prueba de que la música regional podía ser contemporánea, elegante y digna. Bronco ayudó a remodelar la imagen de la música norteña, transformándola de folclore a algo mainstream, e inspirando a toda una generación de músicos jóvenes a ver nuevas posibilidades en el género. En su punto máximo, Bronco
logró lo que nadie había creído posible. Cruzaron fronteras, actuando triunfalmente en Estados Unidos, Centroamérica e incluso en lugares que nunca antes habían acogido a un grupo norteño. Vendieron millones de discos, tuvieron múltiples certificaciones de platino e incluso protagonizaron programas de televisión y películas que los convirtieron en nombres familiares. Sus trajes, esos famosos conjuntos con flecos y sombreros de vaquero, se convirtieron en un ícono cultural por sí mismos, copiados por los fanáticos y reconocibles al instante. En un país hambriento de símbolos de orgullo, Bronco cumplió, demostrando que los músicos de ranchos y pueblos sencillos podían llegar a la cima de la industria sin sacrificar su esencia. Pero detrás de las luces brillantes y los aplausos estruendosos, el ascenso vertiginoso de Bronco no estuvo exento de un alto precio. La fama rara vez es amable, y su historia no fue la excepción. A medida que pasaron los años, la armonía interna de la banda comenzó a desgastarse. Primero, de manera silenciosa, casi invisible para los fanáticos que los adoraban. Los conflictos que se habían estado cocinando en segundo plano empezaron a estallar. Las disputas financieras salieron a la superficie, más agudas que cualquier letra de una canción. Imagina esto, una banda que llena estadios, gana millones por conciertos que hacen saltar a la multitud de emoción, viaja en modernos autobuses de gira, posa para fotos con fanáticos sonrientes. Pero detrás del telón, el dinero parecía desbalanceado, y los resentimientos crecían. Ramiro, cuyo acordeón le daba a Bronco su alma instantáneamente reconocible, sentía que el pago que recibía no coincidía con la música que entregaba de corazón, noche tras noche. Allí estaba, levantando cada actuación con ese instrumento, llevando un sonido que se había convertido en una pieza de la propia identidad cultural de México, pero viendo cómo otros parecían enriquecerse más que él con su sueño compartido. Las tensiones iban más allá de los cheques de pago. El estrés y las luchas no expresadas de la constante gira, las expectativas, la fatiga de estar en la carretera y la sensación de ser tomado por sentado, todo eso carcomía su interior. Detrás de las sonrisas del escenario, se tomaban decisiones por parte de los gerentes y líderes sin su acuerdo, y la confianza que había mantenido a Bronco unido durante tanto tiempo comenzó a agrietarse. Se hablaba de un trato injusto, de una presión psicológica que parecía imposible de quitarse, de una frialdad que reemplazó lo que antes había sido una sociedad fraternal. Poco a poco, un sentimiento de amargura se apoderó de él, y lo que había comenzado como una alegre hermandad empezó a sentirse más como un negocio en el que la voz de Ramiro llevaba cada vez menos peso. Por supuesto, esta nunca fue una historia simple de un solo lado. José Guadalupe Esparza, el icónico líder de Bronco y la voz que se convirtió en su carta de presentación global, tenía su propia perspectiva. Explicó públicamente que Ramiro había pedido ser pagado lo mismo que él, algo que él consideraba poco realista, ya que, a los ojos del mundo, él era la cara y la voz de Bronco, el que estaba al frente del público y llevaba la identidad del grupo. Fue un desacuerdo doloroso. Uno que ninguno de los dos pudo resolver fácilmente, porque el dinero nunca se había supuesto que los dividiera. Su amistad, construida sobre años de dificultades, risas y victorias compartidas, comenzó a romperse bajo el peso de esa negociación envenenada. Lo que comenzó como una familia unida de músicos decididos a cambiar la imagen de la música regional mexicana, terminó convirtiéndose en un grupo atrapado en un conflicto doloroso por su propio éxito. Entre egos heridos, paciencia agotada y la imparable presión de mantener viva una banda legendaria, la ruptura era inevitable. Para 2019, la grieta ya no se podía ocultar y todo se derrumbó. Ramiro dejó el grupo al que había entregado su vida,
dejando atrás décadas de recuerdos, orgullo y el sueño que había ayudado a construir desde cero. Para los millones de fanáticos de Bronco, que los veían como un símbolo vivo de lealtad y perseverancia, fue un dolor desgarrador que se sintió casi personal. Y si eso no fuera suficiente para conmocionar a los fans, pocos meses después, su hijo Ramiro Delgado Jr. siguió sus pasos y también dejó la banda, cerrando un capítulo que había definido a toda su familia durante toda su vida. Lo que hace que esta historia duela aún más es como todos podían ver que Ramiro Delgado y José Guadalupe Esparza tenían una conexión que iba mucho más allá de ser simplemente compañeros de banda. Bronco nunca fue una banda ordinaria, sino una familia construida sobre confianza y luchas compartidas, y Ramiro y Lupe estaban en el corazón mismo de eso. Durante décadas, rieron juntos, sufrieron juntos y celebraron sus triunfos juntos. Pero cuando Ramiro se alejó de Bronco, ese vínculo que antes parecía inquebrantable entre los dos también pareció romperse, dejando un vacío crudo y doloroso que nadie sabía cómo cerrar. Como, durante años hubo rumores de que su relación había sido tan cercana, tan profundamente entrelazada, que iba más allá de la amistad, tal vez incluso más allá de la hermandad, convirtiéndose en algo no dicho que solo ellos podían comprender por completo. Algunos decían que podían comunicarse con una mirada, que en el escenario estaban perfectamente sincronizados porque compartían los mismos sueños y sentían el dolor del otro. Pero después de la partida de Ramiro, esa cercanía se transformó en algo duro, casi como si su historia compartida se volviera en su contra. De repente, ni siquiera podían hablar como antes, y la distancia entre ellos creció más fría de lo que cualquiera podría haber imaginado. José Guadalupe, por su parte, admitió que aún se sentía herido por la forma en que terminaron las cosas, diciendo una vez en una entrevista, «Ramiro era como mi sangre». Pero esas palabras se sintieron vacías después de todo lo que habían vivido. Era casi como si ambos hombres hubieran perdido una parte de sí mismos en esa separación. Los fanáticos de Bronco siempre creyeron que estos dos estarían juntos para siempre, y cuando ese sueño se rompió, les recordó a todos que incluso los lazos más fuertes pueden romperse bajo el peso del dinero, el orgullo y las viejas heridas. Nunca se ha confirmado si hubo algo más íntimo entre ellos o si solo era una hermandad rara e intensa. Pero lo que está claro es que el amor y el respeto que compartían se transformaron en silencio, y ese silencio sigue siendo pesado, un final triste para una pareja de músicos que alguna vez movieron al mundo juntos. Además del drama que rodeó su partida de Bronco, uno de los rumores más comentados que despertó una curiosidad interminable gira en torno a Itatí Cantoral. Tanto como la salida de Ramiro de la banda hizo titulares, fue su supuesta relación con la talentosa actriz la que captó la atención del público. Esta especulación encendió una tormenta de interés y misterio, convirtiendo el nombre de Itatí en sinónimo de intriga en los años que siguieron. Los dos se cruzaron en 1993, mientras trabajaban en la telenovela Dos mujeres, un camino, y lo que parecía ser una simple colaboración profesional rápidamente se convirtió en el tema de intensos chismes. Itatí tenía alrededor de 18 o 19 años en ese momento, aún construyendo su propia leyenda, joven, magnética, imposible de pasar por alto, y aportó una luz a cada escena en la que apareció. Cuando ella y Ramiro compartieron pantalla entre finales de 1993 y principios de 1994, su química se sentía eléctrica, con los fanáticos notando cómo sus miradas parecían durar un segundo más de lo que el guión dictaba. La gente en el set
Murmuraba que su conexión podría haber ido más allá de esos breves momentos ensayados, sugiriendo que se había convertido en algo real una vez que las cámaras se apagaban. Había historias de ellos quedándose en los estudios de Televisa en Ciudad de México después de que el resto del equipo se marchaba, compartiendo conversaciones tranquilas y privadas que parecían demasiado personales para ser estrictamente profesionales. No ayudaba que Bronco estuviera en su punto máximo comercial en esos años, con giras agotadas por todo México y Estados Unidos. Y Ramiro era de repente uno de los rostros más reconocibles del país, lo que lo convertía en un blanco irresistible para una ola de especulaciones. Con los años, ni Ramiro ni Itati ofrecieron una confirmación directa, pero en entrevistas dejaron pistas que solo alimentaron el rumor. En 1996, a Itati se le preguntó en un programa matutino si había habido romance con Ramiro, y ella simplemente sonrió y respondió: «Él fue un caballero. Estuvimos muy cerca y siempre lo respetaré». Mientras tanto, Ramiro, años después, alrededor de 2018, en una entrevista con una estación regional en Monterrey, fue preguntado sobre Itatí y respondió cuidadosamente: «Trabajamos juntos y nos llevamos muy bien. Ella es una mujer maravillosa». Esa vaguedad respetuosa mantuvo vivas las llamas del chisme, porque los fanáticos vieron en sus palabras cuidadosamente elegidas una historia oculta que ninguno de los dos estaba dispuesto a exponer. Hoy, a los 65 años, Ramiro Delgado finalmente ha decidido contarlo todo, ya no ocultándose detrás de respuestas a medias o silencios educados. En una reciente conversación, reconoció abiertamente el dolor que aún lo pesa por cómo terminó la historia de Bronco para él, diciendo claramente: «Sentí que me estaban dejando fuera de mi propio sueño. Eso duele más que nada». Pero en sus palabras, ahora hay un sentido de liberación, un alivio de que, después de todos estos años, ya no hay más secretos, ya no hay más fingir. Explicó: «Ya no puedo mentirme a mí mismo. Dediqué todo lo que tenía a Bronco, y a veces no fue suficiente para ellos». Sin embargo, incluso con esas profundas heridas, Ramiro no puede negar el orgullo que aún brilla cuando habla de su legado. Bronco fue y sigue siendo mucho más que una banda. Fue una fuerza cultural, un monumento al orgullo de la clase trabajadora, una banda sonora para las luchas y triunfos de innumerables personas comunes. Sus canciones, esos himnos de desamor, esperanza y de encontrar alegría incluso en tiempos difíciles, siguen resonando en bodas, fiestas en patios traseros y rodeos, donde la gente sigue bailando y cantando cada palabra como una oración. Ese legado es algo que ningún argumento, ninguna amargura podría borrar jamás. Aún así, Ramiro carga con una verdad pesada: que detrás de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, hubo heridas que nunca realmente sanaron. Confesó con una triste calma: «La gente piensa que todo fue felicidad, pero hubo momentos en los que lloré solo, preguntándome qué salió mal. Estas cicatrices siguen con él, incluso ahora, recordatorios de una familia que se desmoronó bajo la presión de la fama, una hermandad que fue puesta a prueba hasta que simplemente no pudo sostenerse más. Y aunque las canciones de Bronco puedan vivir para siempre, el hombre que ayudó a construir ese sueño sabe mejor que nadie el precio que todos pagaron por él». Ahora, en 2025, Ramiro Delgado vive una vida más tranquila y reflexiva, alejada de los escenarios ruidosos y las giras interminables que una vez lo definieron. Ahora instalado de nuevo en su ciudad natal de Apodaca, Nuevo León, se enfoca en proyectos musicales más pequeños, enseñando a jóvenes músicos el arte del acordeón y compartiendo historias de una carrera que inspiró a generaciones.
Sus días son más calmados, llenos de momentos familiares y largas conversaciones con vecinos que aún lo ven como un héroe local. Aunque a veces extraña la adrenalina de actuar ante miles de personas, Ramiro parece estar en paz, encontrando satisfacción en ver crecer nuevos talentos y en saber que su propia música siempre será parte del corazón cultural de México. De vez en cuando se une a eventos locales o presta su talento a presentaciones benéficas, pero hoy en día, su mayor alegría proviene de la simplicidad. Un café por la mañana, una charla con amigos, y la satisfacción de saber que, después de todo, su arte y su legado nunca serán olvidados. Entonces me pregunto, ¿qué piensas de todo lo que Ramiro ha compartido? ¿Crees que algún día podría haber una reunión, un momento de perdón con José Guadalupe Esparza? Me encantaría saber tu opinión, porque Bronco nos pertenece a todos los que crecimos con su música. Su historia también es nuestra historia. Si quieres seguir escuchando estas verdades honestas, a veces agridulces, sobre las leyendas más grandes de la música mexicana, no olvides suscribirte. Y déjame saber en los comentarios cómo las canciones de Bronco han moldeado tu vida. Volveré pronto con más secretos, más recuerdos, más de la música que nos hizo ser quienes somos. Hasta entonces, mantente orgulloso, mantente fuerte y sigue manteniendo viva esa música norteña.